vamos a hablar justamente de este tema que es tan relevante y que es la seguridad del paciente. Lo vamos a desarrollar además en este formato que yo sé que les encanta, por lo que están viendo, es un conversatorio que vamos a tener en esta jornada y voy a dejar con ustedes a quien lo va a estar dirigiendo, es José Luis San Juan, es consultor de GS1 Chile y experto en trazabilidad. José Luis. Eh, Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor solicitar a nuestros integrantes del panel, especialmente la doctora María Begoña Yarza, Cristian Rocco y Hugo Guajardo. ¿Nota? Los vamos a invitar a que suban acá Por al favor. escenario para que comencemos ya entonces este panel. Eh, Como digo, es un honor tenerles a ustedes aquí. La verdad es que me gustaría primero mostrar cuál es su currículum. Tienen ustedes un currículum realmente importante. La doctora María Begoña Yarza es médica cirujana pediatra, magíster en salud pública de la Universidad de Pompeu Fabra en España, diplomada en gerencia pública, ex ministra de Salud de Chile, exdirectora del Hospital Ezequiel González y presidenta de la Sociedad Chilena de la Calidad de Asistencial SOCAS. Bienvenida. Por otro lado, tenemos al señor Cristian Rocco, que es anestesiólogo, fue médico jefe del servicio quirúrgico de la Clínica de Las Condes, ex médico jefe del servicio de anestesiología en Clínica Universidad de los Andes, expresidente de la Sociedad Chilena de Anestesiología y actual director médico del Hospital del Trabajador, H. Y también es integrante de la Junta Directiva de SENSAR. SENSAR es el Sistema Español de Notificación de Seguridad en Anestesia y Reanimación, nada menos. Okay. Y el doctor Hugo Guajardo, médico cirujano, ex jefe del Departamento de Control y Calidad y Seguridad del Paciente del Servicio de Salud Ñuble. También es actualmente presidente ejecutivo del Consejo de la Fundación de la Seguridad del Paciente de Chile. Muy bienvenida. Bueno, vamos a hacer una pregunta común para los tres. Podemos empezar por la dama. Existen muchos factores que pueden ocasionar un efecto adverso y afectar negativamente a un paciente, incluidos muchos de los factores logísticos relacionados con los procesos de abastecimiento y de suministro. En este sentido, ¿cuáles son sus principales factores que a vuestro juicio generan riesgos en los pacientes derivados de los procesos logísticos? Oye, primero, muchas gracias por la invitación y solo para decir que hoy, además, soy la directora del Instituto Nacional del Tórax, que me honra muchísimo y me encanta. Así que no puedo dejar de decirlo, ¿no? Felicitaciones. Sí, así que muy contenta con eso. Bueno, yo decir que en el contexto chileno, ¿no? Chile como que está en un buen pie, ¿no? Comparado con nuestro entorno latinoamericano, ¿sí? Y por tanto, yo siento que en Chile hemos ido dando avances en este camino, ¿no? Y que del 2005 de la reforma y allí la acreditación, el 2009 partió el sistema de acreditación muy puesto en la seguridad. Yo creo que ahí estamos un poco al debe porque no hemos mirado las otras cualidades de la calidad de la atención, sino que Chile dijo, mira, el primer escalón es la seguridad y allí en la acreditación de prestadores se señalaron algunos elementos que tienen que ver con lo logístico, ¿sí? Y que y que aparecen como relevantes. Hay temas de equipos médicos que se abordan, por cierto, en el estándar de acreditación y cosas tan básicas como las decisiones con respecto a los equipos, tiene que haber alguien clínico ahí, ¿no? Alguien que pueda decir ciertos elementos que aporten para el paciente. Hay una cierta voz del paciente, ¿cierto? Administrada, media agenciada ahí, pero está. O sea que ese sistema de acreditación sí incorpora en cierta medida,
¿cierto? Los factores que a los ojos de la institucionalidad podían ser factores como responsables, ¿no? De, de que la seguridad del paciente estuviera afectada. También hay temas allí de infraestructura y algunos otros temas, ¿cierto?, que tienen que ver con condiciones más estructurales y no solo de la relación con los pacientes. Pero estábamos al debe, ¿cierto? Y llegó el 2022, post pandemia, con el retroceso que en todos estos aspectos tuvimos en la calidad, y el 2022, ¿cierto?, mediante un decreto, se pone en vigencia la norma técnica 226, que tengo el honor de firmar. Entonces hablo con una preocupación que hice carne. Y todos pueden criticar de que con las patas y el buche, de que no había una conversación previa, pero lo que pone esa norma es empezar a hacer jugar a los actores, ¿cierto? Y pone cosas muy básicas, muy básicas. Tener a alguien responsable, ¿cierto? Tener un registro de las notificaciones que la autoridad sanitaria decía. Veníamos de la reflexión, yo en ese tiempo estuve en el Servicio Metropolitano Sur y viví de cerca temas con marcapasos, ¿se acuerdan? Que fue un drama ir a buscar dónde estaban los pacientes. Los que sobrevivimos vivos a esa época, fue durísimo. Ir a decirle a alguien, mira, ¿sabes qué? Llevamos no sé cuántos meses y no sabemos si tu marcapaso está en esta situación. ¡Guau! Entonces, ese trauma de gestor de salud, cuando llegué al Ministerio de Salud, esta conversación efectivamente estaba incipiente. Y avanzamos un poquitito en eso. Solo para que la conversación estuviera en los prestadores. Registrar y tener a alguien a cargo. No. Nivel -15 del riesgo, ¿no? De control del riesgo. Entonces yo creo que nuestros prestadores, esta área estaba más puesta y es algo que tiene el sistema sanitario chileno, que es como un juicio que tengo construido no con pocos elementos, que nos quedamos bien pegados en temas bien financieros, ni siquiera económico, porque económico es una visión mucho más integral, ¿sí? Financiero, y por tanto los dispositivos médicos pasan a ser precio. ¿Cuánto compro? ¿A qué precio? Algo de oportunidad ahí en la conversación, pero no había una conversación de lo relevante que son en los temas de seguridad, salvo aquellos que habíamos sufrido lo que significa cuando no es trazable. Y entonces hoy la reflexión que estamos participando, muchos de ustedes seguramente participaron como parte de la pregunta que hace el Ministerio de Salud para incorporar para el próximo sistema de acreditación, que ya lleva más de 3 vueltas en los prestadores. Por tanto, los prestadores ya van ¿cierto?, con un cierto oficio a la acreditación, y hay que refrescarla para que siga siendo un apalancador de seguridad en el paciente, incorporar dispositivos médicos. Y allí la discusión cuánto uno pone, porque uno no puede poner algo inalcanzable, porque cuando se pone algo inalcanzable, quita todo el estímulo. Y por tanto, lo que uno aspira que se ponga como parte de la acreditación de los dispositivos médicos, uno, que todos los prestadores de salud que quieran estar acreditados tienen que tener un encargado y tener registro, a lo menos. Y de ahí en adelante, y tener reportados los eventos, ¿cierto? Trazar los eventos, pero tenemos que dar un pasito más, ¿cierto? Y es tratar a lo menos de un grupo de dispositivos médicos, no todos, aquellos implantables, por ejemplo, y decir allí hay una señal, esto es más grave. Y en esto pongamos la trazabilidad completa. Lo que no quiere decir que esa señal, lo que esté estimulando a todos nosotros, es decir, aquí hay un vector. Parece que no es suficiente con comprar a bajo precio, que no es suficiente con gritar, oye, que venga, que traiga la válvula ahora. Eso, sino que también tenemos que generar una relación de más largo aliento con los proveedores, en que les exijamos ciertos estándares de trazabilidad y por tanto que hagamos winner, así los dos ganando, y que nos ayuden incluso a los prestadores a armar sistemas de trazabilidad. Porque de seguro
esas empresas pueden ser partner de esto. O sea que prestadores y empresas nos juntemos y hagamos este camino. Entonces yo sigo pensando que ahí tenemos un foco de eventos asociados a la atención de salud que no controlamos, que no tenemos ni un control. Yo lo digo desde el Instituto Nacional del Tórax, que ponemos 500, 600 válvulas al año. O sea que la cantidad de marcapasos, en fin, nosotros vivimos aortas, prótesis. O sea, nosotros tenemos como gran parte de nuestros insumos, son insumos que tenemos que trazar porque es gravísimo, ¿cierto? No tener ese control sobre la calidad del producto, el evento asociado, ¿cierto? Para la mejora. Entonces, yo digo que ahí estamos al debe. Efectivamente, muchas gracias. Em, Desde luego, la trazabilidad es esencial, la interoperabilidad, llevar el control de todo tipo de productos, fármacos, insumos, dispositivos médicos, pero también es esencial, y por eso estamos aquí en GC1, llamarlos a cada uno por su código único e inequívoco, dejando a un lado los códigos internos, los códigos de los proveedores, los códigos de distintos tipos, ¿verdad? Don Cristian. Muchas gracias. Yo quiero hacer una reflexión, estoy muy de acuerdo con lo que dice Begoña, en el sentido de que sin duda el paso que dimos en la acreditación de prestadores, con todos los bemoles y con toda la resistencia, que es una parte cultural del ser humano, sin duda que marcó un hito y un antes y un después. Hoy en día la acreditación de prestadores, para nosotros los que todavía estamos en el mundo clínico y que vivimos en la atención del paciente, es hoy en día la acreditación de las instituciones el termómetro, el cómo nos medimos, cuando yo quiero saber qué es lo que hace una institución y cómo la hace, el termómetro perfecto es ver las características de la acreditación nacional, en el sentido que nos hizo conversar el mismo idioma, nos hizo ir mucho más allá de establecer estándares de atención y estándares de seguridad, que es lo que más importante, y el mensaje es centrados en el paciente. Pues finalmente, ¿qué es lo que es la seguridad del paciente? La seguridad del paciente es sencillamente hacer conciencia de que durante la atención de nuestros pacientes los podemos dañar, y dañarlos con cosas que no estaban contempladas. Esto es distinto a las complicaciones. Por lo tanto, generar herramientas, procesos que tiendan a hacer que las cosas se hagan bien, pero que sea fácil hacerlo bien y difícil hacerlo mal, es el foco. Y cuando hablamos de trazabilidad, el foco es el mismo. Y el foco tiene que ser el paciente. A veces nos enfrascamos, nos desviamos un poco en la trazabilidad del cobro, y yo necesito esta trazabilidad para poder cobrar, necesito esta trazabilidad para saber qué es lo que tengo en bodega y cómo lo uso, pero cuando le agregamos el foco de esta trazabilidad centrado en el paciente, ahí podemos empezar a conversar desde la industria y desde el paciente y la parte clínica. Y es súper importante que los clínicos y los que nos toca dirigir instituciones de salud participemos de esas conversaciones, porque generar estas herramientas e instrumentos centrados en el paciente, podemos generar sistemas de cobro, sistemas de trazabilidad, que a veces no conversan con los pacientes, y ahí es donde fallamos. Entonces el mensaje es: dimos un paso más allá, estamos mucho mejor que antes, eso es verdad, pero tenemos que seguir centrados en el paciente y en la seguridad del paciente, y generar sistemas que incluyan incluso la visión del paciente en la generación de estos procesos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, hablábamos antes cuando estábamos fuera que el manejo de las anestesias tiene un nivel de criticidad enorme, donde el paciente está eh, en sus manos realmente. Y una equivocación en la elección de una cápsula o de otra, de una ampolla, puede significar un drama realmente duro. Don Hugo, ¿qué piensa al respecto? Pienso que primero darle las gracias por la invitación. En segundo lugar, es un tremendo honor compartir este escenario con la doctora y con Cristian. Y las cosas y las casualidades de la vida, yo sé que ustedes lo hicieron de forma casual y probablemente inconsciente, pero eligieron este color, y el naranja es el color internacional de la seguridad del paciente. O sea, hoy todos visten el color de la seguridad del paciente propuesto por OMS,
que el día 17 de septiembre del 2025 celebra todos los años el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. Que coincide con nuestro color corporativo. Por algo será. Y en ese contexto, invitarlos ya a estar parte del Día Internacional de la Seguridad del Paciente el próximo 17 de septiembre, como todos los años, que este año va fundamentalmente a hablar de la seguridad del paciente en los inicios de la vida, o sea, recién nacido, infancia, la seguridad del paciente desde la partida, es el eslogan de la OMS. Yo creo que fundamentalmente el tema es un tema, aquí tenemos un problema de comunicación, porque en verdad hablar de, sin estar muy de acuerdo con la maravilla de acreditación, doctora, que usted dice tener, pero la verdad cosa es que creo que hay un problema, tenemos un problema de comunicación. Y yo los invito a ustedes a que sean pacientes. Los invito a ser pacientes. Y que cuando sean pacientes, personas que sufren una enfermedad y que necesitan el apoyo de los médicos y del hospital y del sistema, miren lo que ustedes hacen y den vuelta las cosas que hacen, ya no pensando en las lucas, en la imagen corporativa, en las cosas que ustedes hacen, sino en las cosas del paciente, porque les va a llegar a ustedes, porque tarde o temprano todos vamos a ser pacientes. Y por otro lado, nosotros como imagen tenemos invitarlos a hacer un curso de 10 minutos, para que se convenzan de la importancia de la seguridad del paciente. Pidan permiso, vayan a una UCI, párense en la cama de un paciente de una UCI y miren lo que allí está pasando. Miren a ese paciente intubado, ese paciente con 25 tubos, 200 máquinas. Ustedes son eso. Ustedes están ahí. Cada tubo, cada máquina, cada píldora, cada agua, cada gota, ustedes la proveyeron. Pero nunca lo van a saber si no lo viven. Entonces, nuestra invitación a que sean parte de la seguridad del paciente. Muchas gracias de nuevo. Quería hacer una sola acotación. Con el micrófono, por favor. Sí, disculpen. No, solo quería decir que a propósito de lo que decía Cristian, que me gustó una frase que dijiste a propósito de la primera pregunta. Tener, por ejemplo, trazabilidad de los fármacos, 25% de los eventos adversos en ambulatorio, en hospitalizado de fármaco, y el 50% en ambulatorio. O sea, fármaco es brutal, lejos. Le saca a cualquiera ventaja. O sea, es que ahí está lleno de posibles equivocaciones. Entonces uno dice trazable, pero todos estos mecanismos de control y trazabilidad no pueden entorpecer la atención de salud. Entonces lo que ocurre habitualmente es que todos estos mecanismos, si no son diseñados de forma tal que sean orgánicos al proceso de atención, que distraigan poco a los clínicos. O sea, cada vez que alguien me dice, no, si yo estoy haciendo esto para no sé qué, y no estás mirando al paciente, no. ¿Cómo incorporamos inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos que el mecanismo para trazar sea orgánico? No distraiga, siga poniendo al centro a las personas y el cuidado de las personas. Eso que tú señalaste es clave y ahí somos codiseñadores, ¿no? Y la segunda cosa que a mí me parece que nos ocurre es que yo, por ejemplo, las recetas, yo le voy a preguntar, y las clasificaciones, yo para mirar los eventos adversos del país, estaba mirando los eventos adversos a partir de los egresos hospitalarios, mal. GRD mejor. Oye, la clasificación de los medicamentos, no tenemos estructura de clasificación una sola. Asimismo ocurre en un montón de situaciones que tenemos poco estructurada la información. Y entonces en toda esta área, esas como bases, ¿no? El diseño de la trazabilidad co-construido, centrado en que el proceso de atención sea lo más importante, dos, que tengamos lenguaje común, que clasifiquemos las cosas con una cierta estructura que nos permita yo aprender de ti, mirar lo que está pasando en el país, compararme con el otro, que son cosas básicas. Pero yo siento que ahí industria y nosotros, sistema sanitario en cualquiera de sus fórmulas, prestadores, en fin, reguladores, deberíamos ponernos de acuerdo. Porque me gustó tu frase, fue total. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su aporte.
Vamos con otra pregunta. En el mundo clínico hay muchos mitos, como por ejemplo que el personal clínico que atiende directamente al paciente se opone a cualquier tipo de tarea que salga de lo clínico, aprovechando lo que acaba de decir, entre ellas, por ejemplo, los registros de entradas y de salidas de productos médicos, y ello genera cierta fricción entre el mundo del suministro y el clínico. ¿Es así? Si realmente es esa la respuesta, ¿qué tan profundo es esa fricción? ¿Cómo se podría abordar? ¿De qué manera podemos solucionarlo? Espérate, yo quiero tomar ese punto porque yo creo que es algo que los directivos vivimos todos los días. Nosotros queremos que nuestros profesionales estén donde tienen que estar. El cirujano operando, el médico atendiendo en el policlínico con una relación médico-paciente que hay que cuidar, que tiene que ser tú a tú, frente a frente. Pero por otro lado le exigimos productividad, le exigimos eficiencia, no solo eficiencia del tiempo, sino que también de los recursos. Y eso significa que tienen que existir registros. Si no está escrito, no existe. Si está el registro, yo puedo tener una estadística y puedo tener y medir la eficiencia. Y eso va de la mano también con los indicadores, indicadores que son fundamentales para mantener la acreditación, que son los indicadores que nos exigen todos los días que uno tiene que declarar. Y eso finalmente no conversa en el día a día de una relación médico-paciente cuando hay exigencias de atención de 20, 30 minutos por paciente, que además tengo que explicar, que además tengo que saludar, que además tiene que ser cordial, y estas exigencias de productividad, de eficiencia, de costo-efectividad, finalmente no conversan con el día a día, y eso hace que la resistencia del clínico sea total. Entonces, si además le vamos a pedir que ingrese el código, que ingrese lo que usa, lo que no usa, estamos mal, porque finalmente el único perjudicado es el paciente. Lo que se acorta es el tiempo real de atención efectiva al paciente por preocuparnos de los registros, por preocuparnos de los códigos, de incorporar la data, de incorporar los costos, porque esto después en instituciones de salud también significa un costo, y eso finalmente lo único que hace es disminuir la atención real al paciente, y los pacientes finalmente dicen, bueno, yo vengo a ver a mi doctor y finalmente mi doctor está sentado en un computador haciendo registro, 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 y finalmente no me siento atendido o atendida como yo quería o como yo deseo que me atiendan. Es un problema diario y finalmente eso se ha ido un poco solucionando con darle importancia a los otros actores del equipo de salud. No tiene por qué ser el médico, no tiene por qué ser el profesional quien hace la trazabilidad o incorpora tal o cual. No tiene por qué ser el médico quien entrega la receta, sino que simplemente con incorporarle la ficha electrónica pasa a un siguiente punto donde se le puede entregar los fármacos al paciente. Entonces, yo creo que esto es una tarea de todos y lo que hay que cuidar nuevamente son los procesos clínicos, se tienen que proteger, los tiempos se tienen que proteger, independiente de la eficiencia o la productividad que le queramos pedir a nuestros profesionales. Sí, exactamente. Yo creo que es un equilibrio muy delicado el que hay que hacer entre la atención directa al paciente y, por otro lado, el registro de la información, que es esencial para trazabilidad, esencial. Adelante, por favor. Mira, yo creo que ahí hay una cosa también, ¿no? Que desde lo gerencial uno tiene que promover de que el mundo que se aproxima a los temas desde lo clínico, pero otros que se aproximen a resolver los problemas desde la gestión más administrativa convivan en la toma de decisiones, ¿no? O sea, que tener equipos que ante la gestión administrativa muy vinculados a la toma de decisiones clínicas, que entiendan qué es lo que está ocurriendo, cómo se deben tomar las decisiones. Incluso yo creo que interpelar a las universidades en la formación de profesionales. Bienvenidos los ingenieros biomédicos, ¿ah? Bienvenido al mundo. Qué bien que aparecieron, porque no hacía falta. Uno finalmente se siente un poco traductor. Uno tiene que traducir lo que quiere la administración y la gerencia, traducirlo al mundo clínico y al revés. Y eso tiene que convivir. Y a mí me pasa que desde la experiencia yo soy de aquellos que piensan que gerenciar un hospital lo puede hacer cualquier profesión. Ah, pero que sepa de salud, ¿ah? O sea, yo abierta, pero si van a poner armarios en todos lados, donde la transacción de insumos o medicamentos es altísima, no conocen Chile. O sea, yo voy, pongo mi root, pongo el root de un paciente
y voy así con la bolsa para afuera, porque no voy a hacer, dada la intensidad de los cuidados que tengo que dar, ir a cada uno y ponerle el root y todo. Entonces, el que inventó eso y el gerente que lo puso en algún área de alto tránsito y transacciones, no conoce. Entonces, lo que yo digo, que la tecnología bien puesta, que sea orgánica al proceso de atención, ¿no? Que no distraiga de lo clínico y profesionales más ambidiestros. Esta de la ingeniería biomédica, ¿por qué no empezamos a mirar otras profesiones? A mí la enfermería, que a mí me parece que es total, cada vez instalamos enfermeras navegadoras, más procesos a cargo de enfermeras que no las distraigo del momento clínico, porque ellas tienen otra pega. Entonces, ¿cómo incorporamos a profesionales de la salud de otras áreas a estas tareas en que uno tiene que tener doble lenguaje? Saber el proceso clínico y ser respetuoso con él, pero además incorporar todas estas dimensiones. ¿Cuánto soñamos con tener ingenieros? Yo ahora estoy con los ingenieros de Bochef como de un magíster incorporado. Entonces soy la tutora. ¿Y por qué necesito ingenieros civiles o ingenieros en general? Porque en estos procesos necesitamos de aquello. ¿Y por qué conversaba hoy con un proveedor y le decía, ¿y ustedes no tienen un equipito de estudio que nos puedan ayudar, dado que ya tenemos una relación de 3 años, ya no hay problema? Tenemos una relación, estamos casados por 3 años. Bueno, aquí podemos armar alguna cosa. Entonces, la invitación es a la industria, a las universidades y a los gestores, que tenemos que saber combinar eso. De nuevo, por favor. Yo creo que tenemos un gran debe como Estado, tenemos un gran debe como país, y yo aquí le echo la culpa al ministerio, con todas sus letras. Llevamos desde 2009, llevamos 10, 15 años de acreditación, llevamos 20 años diciendo necesitamos ficha clínica electrónica única, y todavía en Chile tenemos 25.844 fichas clínicas distintas que no conversan entre sí. Y el ministerio no resuelve, porque no es un problema de los prestadores, el ministerio no resuelve. Esa es la primera gran cosa. La segunda, quiero llevarlo y quiero dejar, ojalá, en la mente de cada uno de ustedes, una frase escrita por un prócer de la República de Chile, el doctor Cristian Rocco, que es una frase que me encanta, porque él dice que seguridad del paciente es el acto consciente que yo tengo como persona de que cada cosa que hago o estoy haciendo, lo estoy haciendo conscientemente y pensando en el paciente. O sea, cuando yo escribo una receta conscientemente, escribo conscientemente, no puedo cometer errores porque estoy en uso de mis facultades mentales. O sea, el acto consciente de hacer cosas, de decidir qué dispositivo médico, qué válvula no colocar, es parte del hecho de la seguridad del paciente. Insisto, la comunicación. Muchas veces los ejemplos de los médicos operando es fantástico. Los médicos operamos en pabellón, pero cuando yo entro a operar a un paciente a pabellón, yo asumo que detrás mío hay una cadena de responsabilidades que son las que me colocan las cosas que yo necesito para operar. Entonces, en eso pasa que distraemos muchas veces los tiempos de profesionales porque no conversamos los distintos estamentos dentro de los hospitales. Insisto en el tema de la comunicación efectiva en los equipos médicos de los hospitales. Entonces, yo creo que ese es el gran tema. Cómo ustedes se acercan a conversar con la enfermera y decirle, mire, si usted tiene esta maquinita que va acá, pi, 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 va a ser trazabilidad de los pacientes. Pero es que ustedes cobran muy caro por la maquinita. Entonces, ustedes tienen que bajarle los precios a la maquinita del código de barra, que yo me imagino que en otros hospitales como el Einstein, esto ya es parte de la vida, digamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Si ustedes pudieran resumir en un solo mensaje lo que el ámbito clínico necesita o le pide a las áreas de soporte como logística y abastecimiento para poder hacer mejor su trabajo frente al paciente, ¿cuál sería ese mensaje? Yo Doctor, sigo insistiendo con lo mismo. El mensaje es: acompañen a los clínicos, cómo hacemos el trabajo en el día y compartamos la solución. bien claro, bien conciso. No sé si vamos a ser concisa.
porque es como tremendo, pero solo para decir que no toda la culpa es del MinSal, eh, solo decir que Chile era otro antes de las acreditaciones. ¿A quién le preguntaban? Le preguntaban un consentimiento informado. Acordémonos. En Pabellón llegaba, ¿quién hacía pausa de seguridad? O sea, la cadera del juez existía y había mucho más de esos eventos. O sea, lo que quiero decir que sí ha habido un cambio y está demostrado, y en estudio del 2017 de la Universidad del Desarrollo que demuestra que todos los prestadores públicos y privados mejoraron. Ah, no es suficiente, eso es cierto. Y con los que trabajamos en calidad, como Hugo, sabemos que la mejora continua. Yo trabajo en seguridad del paciente, doctor. Ah, es más especialista, es como los cardiólogos en el haz de His. Pero, pero tenemos esa misma cosa, que es cómo mejoramos. Entonces yo digo que en este aspecto de cómo incorporar a todo, al mundo de la logística, a mí me pasaba con mi jefe de operaciones. Cuando había un problema en un equipo, ¿sí? O en alguno de los equipos que hacen funcionar una unidad clínica, desde el monitor hasta el catre, hasta todo. ¿Cómo ella era evaluada? Bueno, cambiamos el indicador, po. La estamos evaluando por los días en que las camas están disponibles, días perdidos. Es como en el pabellón, las suspensiones. Entonces ella también tiene, la jefa de operaciones, tiene las suspensiones como un indicador de desempeño, Los atrasos. los atrasos. Entonces yo digo, los clasifico, ¿cierto? Digo, estos son responsabilidad del mundo clínico, del mundo arte, del mundo logístico, y todo, la gerencia, los encargados, se evalúan para que el resultado sea que el paciente se opere oportunamente, no le digamos que no, la cama esté disponible, no haya. Entonces, como que es construir una organización, no solo en las palabras, viste que hay harta retórica en eso, y uno escucha gente así, que dice yo, no, los pacientes son lo más importante, y a la hora de los que hubo, compró lo más barato, aunque fuera más riesgoso. O sea, cómo centramos el, la organización en centrarla en las personas. Y el segundo que yo diría es que las personas tengan voz en las instituciones. O sea, yo me retrasé en dar medicamento y el primero que me dijo el retraso fue el presidente del Consejo Consultivo, que conmigo se reúne todos los meses y hablamos de esto, y de seguridad y toda la transparencia en los datos. O sea, no tengo lío. Inteligente, increíble. El primero que me dijo empezó el atraso. Así que llamé a farmacia. O sea, tener a los pacientes de nuestro lado, y de nuestro lado no es la obsecuencia, al contrario, es la crítica, es la oportunidad de la crítica, es que tengan espacio, a mí me parece que son los dos secretos. Armar una organización en función de las personas, pero yo no soy vocero de las personas, que las personas estén adentro. Y yo creo que esas dos cosas para las organizaciones aseguran. Efectivamente, no fue muy conciso, pero muy detallado. Estuvo muy bien la explicación. Muchas gracias, de nuevo. Nunca se olvide que ustedes son del mundo el mundo Lean Six Sigma, es parte de vuestra esencia. El mundo Lean es altamente probable que gestión de riesgo, un lenguaje que ustedes conocen mucho, calidad es otro lenguaje que ustedes conocen. Y piensen siempre que Lean, gestión de riesgo, calidad y todas las otras cosas y todas las otras metodologías tienen un solo objetivo, la seguridad del paciente. Calidad, gestión de riesgo, ANFE, Lean, todas esas cosas son herramientas. ¿Para qué? Para la seguridad del paciente. ¿Para qué paciente? Para ustedes. Para que cuando usted esté ahí en la mesa quirúrgica y usted esté seguro y esté conscientemente seguro de que todo lo que están haciendo es correcto. Ayer, anécdota, conversé con Peter Lachman, expresidente de ICUA, que está en Chile, en un evento, en este minuto, en un evento de seguridad al paciente de la UCECRISTUS de Rodrigo Poblete. Y él me dijo que nos contó que había pasado recientemente, el año pasado, por un problema prostático y que estuvo en el centro de radioterapia en un sistema inglés, gratis, sin costo para él, que todo fue gratuito, etcétera. Pero él decía, la seguridad del paciente en el servicio de radioterapia se vive. No tenían un identificador del paciente, tenían 3 identificadores del paciente.
No tenían un sistema de seguridad, tenían 4 sistemas de seguridad. O sea, vivir eso es la invitación, porque ustedes son esa parte. Comunicación, conversación y lo más importante es la seducción. Yo quisiera invitarlos y seducirlos a vivir para cuando sean pacientes. Excelente. Yo solo Sí. 2 minutos. Yo sé que se producen intercambios que son súper buenos en el sentido de que para dónde vamos. Yo solo quiero ejemplificar un poco lo que habla Lugo, que es para que tengan una idea en la práctica. Desde que nació la acreditación en salud, que yo vuelvo a insistir, para mí marca un hito en relación a la seguridad de las instituciones, pero para que vean cómo conversamos. La acreditación en salud hizo obligatorio que todas las instituciones tuvieran un sistema de notificación de incidentes, ¿cierto? El problema es que no dice cuál. Entonces, todos cumplimos con tener un sistema de notificación de incidentes, donde analizamos los incidentes, donde vemos las brechas y donde proponemos medidas de mejora, pero cada institución es libre de tener su propio sistema de notificación, que puede ser de papel, intranet, web, etcétera, etcétera. Eso hace que todas las instituciones seamos conscientes de nuestra seguridad, analicemos nuestros incidentes, pero no los podemos compartir con el resto. No tenemos un sistema donde podamos tener una base de datos, donde no hagamos el trabajo 2, 3, 4, 5, 6 veces por lo mismo, porque a todos nos pasa lo mismo, y podamos intercambiar experiencias. Entonces, ahí falta el siguiente peldaño. Siguiente norma de trazabilidad, la que te tocó firmar. Súper bien, nos hacemos conscientes de que necesitamos una trazabilidad de los dispositivos médicos, pero tampoco tenemos qué trazabilidad y cómo implementar la trazabilidad. Por lo tanto, todas las instituciones, para cumplir la norma, tienen su sistema de trazabilidad que no conversan entre ellos. Por lo tanto, la trazabilidad de esta institución es esta, por lo tanto, la industria tiene que adecuarse a esa trazabilidad. La trazabilidad de estas instituciones es otra, por lo tanto, tengo que adaptarme a esa trazabilidad. Y tenemos tantos sistemas de trazabilidad como instituciones crean que pueden hacerlo bien, por lo tanto, no conversamos entre nosotros. El siguiente paso es que unifiquemos los estándares y trabajemos, y yo la trazabilidad que hay aquí la pueda disfrutar en Estados Unidos o en Europa. Los fármacos, por ejemplo, nosotros en anestesia que ya trabajamos con colores de estándar internacional, yo la anestesia que doy aquí y el etiquetado de jeringa por color es la misma que hay aquí o en Estados Unidos o en España. Por lo tanto, eso nos hace mucho más fácil el que todos tengamos el estándar y todos podamos pensar en un mismo sentido. Eso es, para mí, el resumen en lo que estamos. Efectivamente, la compatibilización de los productos y la interoperabilidad que ha salido en todo este foro es esencial para la seguridad y para otros muchos temas. Muy interesantes sus aportes, muchas gracias por sus experiencias. Un fuerte aplauso para los invitados, por favor. Muchas gracias.